puedo hacer diferentes cosas para lograr ese confinamiento. En este caso, esta parte rosa, su índice es mayor que lo que tiene arriba y abajo. Entonces el confinamiento vertical está dado. Lo que hago en la parte horizontal es remover material. Y entonces, si yo estimo el índice efectivo de estas tres capas comparado con el centro, la parte central va a tener un índice de refracción mayor comparado con los lados. Y por ende, cuando yo acoplo un haz de luz en el centro de esta guía, la luz se mantiene confinada en las dos direcciones. Eso es lo que llamamos una guía de onda. Si yo quiero, esto que tenemos acá, lo llamamos el modo fundamental. En términos prácticos, ¿qué es un modo de propagación? Es básicamente la distribución espacial que va a tomar la luz dentro de la guía conforme se propaga. Si yo quiero tener más modos o diferentes geometrías como se va a poder propagar la luz, lo que yo hago es o juego con los índices de refracción o juego con las dimensiones de la guía. En este eje lo que hago es simplemente aumentar el tamaño de la guía y se empiezan a generar más modos en esta dirección. Y si quiero generar más modos verticalmente, lo que hago es este grosor lo empiezo a incrementar. ¿Sí? El tipo de guía no depende de la geometría. Entonces, ustedes han oído hablar también, antes de continuar, usando esta geometría yo puedo entonces construir dispositivos. Qué tan complejo sea depende de la habilidad para poder diseñar, y por qué no, depende del equipo que tengas también, ¿okay? Pero el guiado no depende de la geometría. Entonces, ustedes han oído hablar de fibras ópticas, ¿no? Y una fibra óptica no es más que cilindros de diferente índice de refracción, y la condición sigue siendo la misma. En la parte central tiene que tener un índice de refracción mayor que su exterior. Tan simple y llano como eso. Podemos jugar con los índices de refracción, en fibras es un poquito más complicado. Entonces, pero los principios son similares, los principios básicos. Ya la parte de ecuaciones cambia porque son geometrías diferentes. Una es rectangular, la otra es cilíndrica. En el caso de la fibra, como no puedo tener tanta variación en los índices, lo que hago es, si quiero generar solamente este modo fundamental, hago el tamaño del núcleo muy pequeño, del orden de 9 micras. Y si quiero generar más modos, lo que hago es incrementar el diámetro de esa fibra, de ese núcleo, ¿sí? Las fibras llevan otros recubrimientos. Llevan primero un polímero y después puede llevar tantas cubiertas sean necesarias para darle una robustez suficiente a la fibra. Nosotros lo que usamos para la investigación es este tipo de fibras que únicamente trae la cubierta de polímero, que se puede remover muy fácilmente con una pinza, o lo meten en acetona, lo dejan unos minutos y se acabó. ¿Okay? Regresando al tema, ¿por qué dispositivos de interferencia multimodal? Bueno, es bastante simple. En óptica integrada, este tipo de dispositivos lo que han demostrado es, son muy fáciles de fabricar. Si yo quiero ciertas dimensiones y tengo un poquito de error, no pasa a mayor cosa, ¿no? Son muy compactos dependiendo de el modo de operación que yo use. Pueden diseñarse para ser insensibles a polarización, anchos de banda grandísimos para telecomunicaciones, esto es importante, y se pueden integrar. Sí veo algunas personas que trabajan en óptica integrada. En óptica integrada siempre lo que se busca es tratar de encontrar el dispositivo más compacto posible. Eso es de ley. ¿Okay? Y fíjense, ¿de dónde derivó? Les decía que todo esto que hemos detonado se deriva de un problema. Nosotros estamos trabajando en un dispositivo que usaba un acoplador direccional. Esto que ven acá, las líneas azules, representarían esas guías que grabamos en el material. Es como si lo estuviéramos viendo de la parte de arriba. Pues esta es una guía monomodal, este es otro guía monomodal, y en esta parte lo que hacemos es irlas acercando poco a poco. Y si los acercamos lo suficiente, resulta que si yo grafico cada modo de forma individual de cada guía, vamos a encontrar una porción de los dos modos que se traslapan.
Si ese traslape es pequeño, la luz que yo acoplo en esta guía va a pasar muy lentamente hacia la otra. Si ese acoplamiento es muy grande, o ese traslape, el acoplamiento va a ser muy rápido. El problema principal es que cualquier desviación en esta separación interna que yo tengo me produce errores grandísimos. ¿Okay? Entonces hubo gente que dijo, bueno, si ese gap te produce problemas, pues quita el gap, ¿no? Y entonces diseñaban esta guía para soportar dos modos. Y esos dos modos me permitían que cuando yo meto luz acá, obtengo 50% y 50% con menos problemas. ¿Okay? Pero hubo alguien más que dijo, bueno, ¿y por qué no hago esa guía, ese ancho más grande? Y resulta que eso detona más funcionalidades para este tipo de dispositivos. Para mostrarles de qué estoy hablando, lo que hicimos fue diseñar una guía que tiene 2 micras de ancho. La separación óptima debe ser 2 micras entre estas dos guías, ¿no? Y en el caso de utilizar esta guía multimodal, vemos que es 18 micras. Créanme que ir de 18 micras a 2 micras, hay una diferencia enorme en el cuarto limpio. ¿Okay? Lo que hago acá es graficar. Los dispositivos los simulamos para que incorporo la luz en una guía y a la salida tengo la mitad de cada guía. Entonces lo que estoy graficando aquí es la razón de una salida contra la otra. Si obtengo la separación óptima en acoplador direccional, pues obviamente este es 1. Si lo hago la separación más grande o más pequeña, pueden ver cómo se desvía completamente. O sea, son muy sensibles. Mientras que en el caso de la guía multimodal, 18 micras fue el diseño. Si yo me desvío el mismo valor, más grande o más pequeño, se pueden dar cuenta que casi no cambia. Y esa es la belleza de estos dispositivos, para poder realizar algunas otras cosas. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Miren, lo que estoy tratando de representar acá es esa guía multimodal, donde si yo acoplo con una guía monomodal, acoplo un modo fundamental en alguna posición de entrada, lo que va a pasar es que yo voy a excitar todos esos modos que puedan ser propagados en esa guía. Y si yo estoy acoplando luz coherente, lo que sucede es que esos modos que se están propagando van a interferir entre ellos. Y lo que generan es lo que llamamos una carpeta de interferencia, que es algo similar a esto. Y lo que sucede, la parte interesante de estas guías es, fíjense lo siguiente, si yo calculo las distancias adecuadas, yo puedo poner ciertos canales y puedo meter la luz por un canal y sale por el otro. Y se forman imágenes. De hecho, esto es algo así como el efecto talgo, simplemente está confinado dentro de una guía. Entonces tenemos la formación de autoimágenes conforme esos modos van interfiriendo. No es nada nuevo. De hecho, cuando empezamos a trabajar con ello, tampoco era algo tan novedoso, o sea, ya había algo de investigación realizado. Y entonces, cuando yo acoplo un campo de entrada, yo puedo determinar dónde se forman imágenes exactas de esa entrada, usando estas fórmulas que son bien sencillas, pero también puedo encontrar dónde se forman imágenes múltiples, pueden ser 2, 3, 4, lo podemos calcular perfectamente. Cuando ven el patrón de interferencia no es tan fácil tal vez visualizarlo, pero las imágenes están ahí. ¿Okay? Y la parte importante, como van a ver, fíjense, la longitud de onda pico que se transmite o que acoplo acá y se transmite por esta salida, depende de 3 cosas bien simples: el índice efectivo, el ancho de la guía y la longitud. Entonces son parámetros bastante sencillos de controlar. Hay 2 modos diferentes para poder operar estos dispositivos. Si yo acoplo un modo fundamental de un ancho reducido exactamente en el centro de la guía, resulta que si calculamos la integral del traslape del modo que acoplo con los modos no simétricos, el resultado es 0. Entonces, cuando yo acoplo este modo en el mero centro, todos los modos impares no se van a excitar, solo se excitan únicamente puros modos pares. Si yo corro una simulación, si notan la diferencia en la carpetita de interferencia, o sea, se ve simétrico completamente.
O sea, yo en cualquier parte que yo corto con respecto al centro, es simétrico. ¿Ok? Y es resultado de ese efecto que estamos viendo. El resultado, ¿por qué tratamos de hacer eso? La longitud donde yo encuentro de nueva cuenta esas imágenes se reduce en una cuarta parte. ¿Sí? Entonces siempre buscamos reducir un poco más. Y otro modo de operación es que independientemente del ancho de la guía, yo pueda acoplar ese modo fundamental en el ancho dividido por 6 con respecto a ese centro. Puede ser arriba, puede ser abajo. Y lo que pasa en ese caso es que vamos a poder excitar los primeros 2 de cada 3 modos. 1, 2, este no, 1, 2, este no. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué consecuencia tiene? Pues bueno, si ustedes ven, de hecho hay cambios contra el modelo general, la propagación general, pero también reducimos a 1/3 la longitud donde encontramos esas imágenes. Todo va con el objetivo de poder reducir el tamaño de los dispositivos. ¿Cuál era el problema que teníamos nosotros? Era ese dispositivo. Es básicamente un interferómetro Mach Zehnder de 1x2, una entrada, 2 salidas, y el funcionamiento es bastante sencillo. Yo acoplo la luz, separo en 50 y 50%. Si no le pasa nada a esos modos se van a recombinar en el acoplador, y lo que yo debería ver a la salida es 50 y 50. Y si yo soy capaz de cambiar la fase por pi/2 en el brazo de la izquierda, toda la luz debería irse a ese brazo, y si lo cambio en el de la derecha, todo debería irse para este lado. Nuestro problema era el bendito acoplador direccional. ¿Ok? Probamos, créanme, N cosas. De hecho, esto que representamos acá es porque hacíamos el primer grabado y después, para tratar de compensar, seguíamos grabando otra parte, ¿no? Y se logró mejorar hasta cierto punto, pero si se dan cuenta, el centro, cuando no aplico voltaje, no está en el 50%. Las soluciones a este dispositivo son senoidales. Obviamente no se parecen nada a una senoidal. Una vez que caracterizamos todos estos dispositivos que les acabo de mostrar en simulación, lo que hicimos fue cambiar este divisor en Y por una guía multimodal de 1x2 y este acoplador direccional por una guía multimodal de 2x2, como se muestra acá. Es exactamente lo mismo, pero simplemente elimino los otros dispositivos, pongo guías multimodales. Esta es una fotografía de la parte superior del dispositivo. Ustedes pueden ver el ancho del dispositivo 1x2, que es simétrico, es menor que el otro que no es simétrico. Estas guías son de 3 micras de ancho con 3 micras de separación, y veas el cambio en el dispositivo, en la respuesta del dispositivo. ¿Okay? Y les estoy hablando de algo que llevábamos 1 año trabajando y que salió como en 3 meses. Entonces, cambio significativo. Pero en ese intervalo de tiempo, lo que hicimos fue leer mucho de la literatura que ya había respecto a ese tipo de dispositivos. Y entonces tomamos algunas ideas por ahí. Por ejemplo, si yo trabajo en el modo simétrico, ¿se acuerdan que les comentaba que solo puedo excitar los modos pares, pues los modos que son simétricos? ¿Sí? Entonces, algo que podemos hacer y que se hace en fibras ópticas para poder convertir un modo fundamental a un modo de orden superior es usar placas de fase, ¿no? Y cambias la mitad del modo, lo conviertes y entonces ya puedes propagar 2 modos sobre la misma fibra. Lo que nosotros propusimos es que si yo puedo en el dispositivo cambiar la fase sobre una sección asimétrica, yo puedo ser capaz de convertir todos esos modos, y cambio de modos pares todos a modos impares, ¿sí? O cuasi impares, porque no van a quedar exactamente como la otra parte. ¿Qué aplicación le dimos? Fíjense, este es otro tipo de interferómetro, es el interferómetro más clásico que pueden encontrar en la literatura. Es 1x1. Lo que sucede es, la guía de entrada y la guía de salida soportan únicamente el modo fundamental, ¿sí? No pueden propagar otro modo. Si una guía solo puede propagar el modo fundamental,
y yo le acoplo cualquier modo de orden superior, lo que va a pasar es que se empieza a propagar y se va a salir de la guía. La guía no lo retiene. ¿Okay? Entonces, cuando yo acoplo la luz acá, excito ese modo fundamental. Cuando llega a este Y se divide en 50%, no hay cambio de fase, se acopla, y lo que llega a esta entrada es algo que se parece a un modo fundamental y por lo tanto es guiado. Entonces tengo un 1. Pero si yo logro cambiar la fase aquí lo suficiente para que ese modo, cuando se combine, este llega a cierta fase y este la invierto, la combinación de esas dos señales en este punto ya no va a parecerse al modo fundamental y por lo tanto no se guía. Es un modulador, pues, ¿no? Yo aplico voltaje, tengo 0, quito el voltaje, tengo un 1. Está simple. ¿Cuál es el problema de este tipo de dispositivos? Como en todo interferómetro es la absorción. Si tengo absorción, una de las señales se va a atenuar y el contraste de 0 a 1 se va a ir disminuyendo. Y este es un problema grave cuando se diseña este tipo de dispositivos. En nuestro dispositivo, lo que hicimos fue esto. La propuesta es tener una vía multimodal trabajando en el régimen simétrico. Sabemos que vamos a tener, y de nueva cuenta, tengo guía de entrada monomodal, guía de salida monomodal. Entonces, si yo logro convertir todos esos modos simétricos a asimétricos, en principio nada se debería guiar por aquí. Y eso fue lo que hicimos. Esta es una simulación de ese dispositivo. Si ustedes ven, sin ningún cambio de índice, la luz entra y la luz sale. Y cuando yo, obviamente lo que hicimos en las simulaciones fue optimizar este tamaño de ancho, considerando este cambio de índice de refracción, y lo que vemos es que nada se acopla. ¿Sí? Pero la parte importante es cómo reacciona el dispositivo cuando tengo pérdidas. Y resulta que para los moduladores se tiene este parámetro, que es la división del cambio de índice con respecto al cambio en la absorción. Quiere decir que si tengo absorción 0, este valor ρ es infinito, y esa es la respuesta del modulador cuando pasa eso. Ustedes ven, el contraste que tenemos llega a más de 35 dB. 10 es el límite máximo de pérdidas que pueden tolerar un interferómetro Mach-Zehnder, y estamos hablando que ya no puede funcionar, y el dispositivo todavía llega fácilmente a 20 dB, mientras que mantiene un rango de operación o un ancho de banda bastante amplio. ¿Okay? El otro punto importante es, les comentaba, yo puedo incrementar el ancho de esa guía multimodal para dar capacidad de que yo pueda incorporar n entradas. Eso significa que yo voy a poder tener n salidas, y eso significa que aquí voy a tener n imágenes. Eso es algo que vimos cuando estuvimos revisando toda la literatura. Y la parte interesante es esta: si yo acoplo la luz en este canal 1, la salida va a ser en este canal 1, se forman n imágenes en el centro, ¿ok? Y la relación de fase de esas imágenes ya está establecida, tampoco es que nosotros tuvimos que hacerlo, ¿ok? Si yo acoplo luz en el canal N, va a salir en el canal N, forma las mismas imágenes, pero la relación de fase entre esas imágenes es diferente. Entonces, si yo incorporo la luz acá y sale de este lado y quisiera que esa luz, en lugar de salir acá, saliera en el canal N, yo tengo que ver de qué forma, de una forma activa, yo cambio esas relaciones de fase para que sean similares a la relación de fase que obtengo cuando incorporo la luz acá, y entonces esta luz debería salir por este canal. ¿Tiene sentido, no? Para hacerlo más fácil, vamos, casi siempre es si quieres mostrar algo, vete a lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, número de vías, 2, ¿no? Tenemos 2 vías de entrada, 2 vías de salida. Incorporo la luz arriba, sale abajo. La incorporo abajo, sale arriba, ¿no? Calculamos las relaciones de fase usando esas fórmulas, y fíjense lo interesante. La fase en este lado se incrementa de arriba hacia abajo, y en este al revés, de abajo hacia arriba. Entonces, lo que hicimos fue calcular qué área podíamos cambiar la fase, reducirla por pi, y el resultado es este.
O sea, no tienes que tener los valores exactamente iguales, sino cómo se va incrementando o cambiando. Esa es la relación que hay que mantener. ¿Sí? De hecho, si ustedes ven, básicamente simulamos un switch de 2x2. El problema fue que quedamos tan traumados con lo del acoplador direccional que decidimos cortar este dispositivo y trabajar con un dispositivo que fuera 1 a 2. O sea, yo incorporo la luz y tengo 50 y 50, y tratar de hacer este dispositivo activo. ¿En qué sentido? Tratar de hacer algo acá que la luz la mande todo hacia arriba o todo hacia abajo. Y esto es lo que encontramos. Tenemos que hacer o cambiar el índice en esta región central para mover a una guía, o cambiar en los extremos para mover a la otra. ¿Sí? Estas son las longitudes del dispositivo que diseñamos. ¿Sí? Y básicamente estas son nuevamente simulaciones. Esto es sin ningún, en este caso fue corriente, sin ninguna corriente aplicada. Cuando yo aplico corriente al contacto central, todo se va a la parte inferior, y cuando aplico corriente en los extremos, obviamente todo se va a la parte superior. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Lo que voy a mostrarles ahorita es como si hiciéramos un corte en el dispositivo, y lo vamos a ver de forma transversal, básicamente donde acoplamos la luz. ¿Qué usamos nosotros? Para este caso usamos semiconductores. El material base se llama fosfuro de indio, y lo que hicimos, por eso les mencionaba lo de las guías, esta parte color rosa son pozos cuánticos múltiples. Tenemos 14 pares de pozos cuánticos, y el material es cuaternario. Está calculado para dos cosas: uno, que opere en la región de 1.55, que sea transparente ahí, y dos, que su índice sea más alto que el fosfuro de indio que tiene arriba y abajo. Entonces, de forma natural, tengo lo que les decía, tengo guiado en esta dirección. Y ahorita les muestro lo que vamos a hacer, que fue lo que les mostré de cómo hacemos las guías. Cualquiera, bueno, muchos supongo que están aquí de electrónica o alguna especialidad así. Para poder inyectar corriente, ¿qué necesitamos? Un diodo estándar, ¿no? O PN o PIN, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros no usamos eso, usamos una estructura que tiene un dopado N y N. Y ahorita les explico la razón. Comenzamos el proceso, cubrimos toda la parte superior, que por cierto tiene un material terciario que ayuda para la adhesión de los contactos que vamos a poner. Ponemos una capa de nitruro que funciona como una máscara. Hacemos procesos de litografía y ataque en seco para abrir las ventanitas de los contactos. Caracterizamos un proceso para hacer difusión de zinc. Resulta que cuando el zinc se incorpora en el fosfuro de indio, el dopaje cambia a tipo P, ¿no? Y después hacemos un proceso de litografía para colocar nuestros contactos. Déjenme explicarles por qué nos metemos en este problema. Si yo tuviera una estructura PIN y pongo estos contactos aquí arriba, en el momento que yo empiezo a inyectar corriente, la corriente se empieza a esparcir desde aquí arriba hacia los lados. Y conforme más grande es la corriente, es mayor el esparcimiento. ¿Qué significa? No tengo localización de la corriente en las áreas que yo quiero cambiar el índice de refracción. Cuando yo hago la difusión, no significa que controle el esparcimiento va a pasar independientemente de la geometría que yo tenga. Pero al controlar la profundidad de la difusión, yo controlo la altura a partir de la cual se empieza a generar ese esparcimiento, y podemos localizar más la corriente que estamos inyectando. ¿Sí? Finalmente, posteriormente lo que hacemos es, esto al final lo hicimos con un ataque, con un proceso de ataque en seco, con un plasma, y generamos las guías. Al quitar este material, obviamente genero lo que les decía, cualquier modo que yo ponga acá se va a mantener en esta parte. Finalmente, lo que hacemos es que colocamos los contactos por la parte de abajo, y el dispositivo está listo. Estas son fotografías de la parte superior del dispositivo. El ancho de estas guías son 18 micras, entrada 3, separación 3. De hecho, ustedes pueden ver acá en esta parte, cuando se hace el proceso de difusión, queda grabado el área donde se hizo la difusión. Obviamente,
En estas partes y en estas partes tenemos aislamiento entre los contactos y la parte del semiconductor, obviamente para que la corriente únicamente entre en este partecito. Los resultados que tenemos es, sin ninguna corriente aplicada, no le dimos al 50-50, pasa algo, pasa que cuando tú haces difusión, cambias un poquito las propiedades, sobre todo cuestiones de estrés, y eso nos generaba un pequeño índice adicional, que desafortunadamente no consideramos. Pero lo interesante es que cuando yo aplico corriente en los extremos, vemos cómo toda la señal se va hacia este canal, y cuando aplicamos en el electrodo central, pero miren, lo que pasa es que esta señal no baja lo mismo que acá, y aquí baja menos. La razón, los contactos de los extremos, como removimos el material de forma natural o forma física, pues los portadores que inyectamos se van derechitos, ¿no? Sin embargo, en el contacto central tienden a abrirse mucho más. ¿Okay? A mí ya no me da tiempo de continuar este trabajo. Otra persona lo que hizo fue físicamente abrir huecos, ¿no?, entre esos contactos, y obviamente los resultados fueron muchísimo diferentes. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta acá o puedo continuar. Bueno, yo en general no estoy familiarizado con el campo. ¿Cuál es el propósito de estos dispositivos? ¿O qué? ¿De dónde surge Hay el problema? switches, la aplicación de los dispositivos puede ser para moduladores, switches fotónicos, y algunos gente lo ha usado para sensores o dispositivos sintonizables. ¿En qué tipo de sistemas? ¿De comunicación? Telecom. Sí, todo esto está diseñado a 1550. ¿Dónde fabricaron? Estos en Creo en Orlando. Estos dispositivos también parecen porque son puertas lógicas integradas, reversibles además para Sí, de hecho, hay muchos procesos, porque la base de la guía son pozos cuánticos múltiples. Entonces yo puedo generar, o hay opciones, por ejemplo, para hacer algo que se llama intermixing, que es mezclar un poco la composición de los pozos cuánticos, y eso corre el banda, de hecho lo corre hacia longitudes de ondas menores. Entonces yo puedo tener una oblea que inicialmente absorbe 1550, y en las partes donde yo quiero hacer los cambios de fase, dejar que absorba para tratar tal vez de mandar algún pulso óptico, pero el resto lo hago transparente. Y entonces, en lugar de estar aplicando voltaje o corriente, yo puedo controlarlo medio todo óptico, ¿no? Lo que llaman holóptica. Eso es algo que nosotros vimos, pero realmente no nos metimos. No sé qué. ¿Cuál es la frecuencia de conmutación de los dispositivos? Depende de qué tan rápido puedas mover los portadores. O sea, en el caso de corriente, cuando inyectas corriente, si tú esperas que solitos se difundan, pues estamos hablando del orden de nanosegundos. Hay esquemas en el cual aplicas algo que le llaman push-pull, que significa que yo primero inyecto corriente y si quiero switchar rápido le aplico voltaje, y el voltaje saca los portadores. Y con voltaje es muchísimo más rápido. Todo depende. Se me ocurre que como tú tienes control sobre la fase de los nodos, puedes ponerlos en fase, entonces tienes un nodo pulsado más aparte, varías ahí el voltaje, entonces puedes hacer un modulador con dos variables. No sé si se puede hacer eso. No te entendí muy bien. Poner los nodos en fase, entonces para estar en fase se llama más remoto y modo pulsado. De hecho hay alguna propuesta por ahí. No estoy seguro que la hayan hecho, y de hecho nosotros también estamos viendo algo parecido, pero sí se puede. Eso no es verdad. ¿Qué pasaría si los días los incrementan de 3 a, no sé, 5 minutos? Se vuelve, o sea, propaga en otro modo y ya cambia la cosa. Pero también se incrementan la separación de ellos. No, o sea, te refieres a las entradas. No, las entradas tienen que ser monomodo. Si no son monomodo, vas a ver otra cosa.
modelas el campo? Usamos un software comercial, se llama BIMPRO, y usamos otro, no me acuerdo ahorita el nombre. No, en Consol lo usamos por otras cosas. Photo design. Foto. Sí. Ok, continúo, nada más quería que si había algo que se asegurara. Bien, hicimos otras cosas por ahí en integrado, pero quise poner lo más representativo. Como les decía, el efecto es independiente del tipo de guía y del material. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy representando aquí son fibras ópticas, es como si hiciera un corte transversal, y entonces esto es una guía monomodal, este es el núcleo de 9 micras que les decía, y eso es una fibra multimodal. ¿Okay? Cuando yo acoplo la luz acá, pasa algo muy similar, existen los modos de la fibra, estos modos empiezan, no se ve muy bien aquí la interferencia, pero al final del día, fíjense, hay un punto donde toda la luz converge en el centro. ¿Okay? Entonces todo lo que hacemos nosotros es cortar la fibra en ese punto, que sabiendo las características físicas de la fibra, índices y demás, yo puedo encontrar exactamente dónde va a ocurrir eso, y lo que hago es acoplarle una guía monomodal. Entonces lo que sucede es que si yo acoplo la longitud de onda de diseño acá, pasa todo esto que ustedes ven acá y después, ¡pum!, todo se acopla, con unas pérdidas muy bajas, ¿no? La pregunta es, ¿qué sucede cuando yo envío luz con un ancho de banda muy grande? Y fíjense lo que sucede. La longitud de onda de diseño, como les explicaba, entra y sale, y va a tener una transmisión máxima. Pero si yo cambio la longitud de onda, la incremento, meto longitud de onda más grande, si se dan cuenta en la fórmula, la longitud de onda más grande va a corresponder que esa imagen se va a formar antes de esta interfase, y entonces el acoplamiento a esa fibra de salida, la intensidad va a disminuir, que es todo hacia este lado. Y si yo uso una longitud de onda mucho más corta, ahora esa imagen se va a formar más allá de la interfase, y de nueva cuenta la luz no se puede acoplar también a esta fibra. El resultado es un filtro pasabanda, con simplemente acoplar una fibra multimodo entre dos fibras monomodo. Y esto es muy bueno para aquellos que trabajamos en sensores. Tener una respuesta senoidal o una respuesta de filtro pasabanda o algo a la inversa de un filtro pasabanda, ya la hiciste. ¿Okay? Si ustedes observan los parámetros, parecería que no hay mucho de dónde hacerlo. Longitud, se puede cambiar la longitud de una fibra. Nosotros hicimos algo, no lo voy a mostrar por cuestiones de tiempo, pero hemos cambiado tanto longitud, tanto diámetro como índice para lograr que esa longitud de onda pico se mueva, y entonces nosotros a través de ese movimiento poder detectar lo que está cambiando. ¿Okay? Les voy a mostrar un par de ejemplos. Algo que no les comenté es cuando yo guío la luz dentro de una guía, no toda la luz se propaga dentro de las dimensiones físicas del núcleo. Siempre hay una parte del campo que sale afuera del núcleo, lo que llamamos campo evanescente. Y entonces, si yo soy capaz de hacer algo en esa pequeña porción de campo evanescente, puedo cambiar cómo va a funcionar el dispositivo. Y eso es lo que usamos acá. Lo que nosotros hicimos fue, primero que nada, para poder acceder a lo que sucede fuera, usamos una guía multimodal que simplemente no tiene cubierta. Para cuestiones prácticas eso no es viable. En nuestro caso, si yo toco la fibra, la intensidad cambia. Entonces, ya estoy sensando, ¿no? ¿Para qué lo hicimos? Lo que hicimos es, tenemos un índice alto acá, como 1.45, y afuera es aire. ¿Okay? Si yo incremento el índice afuera, yo esperaría que ese campo evanescente, conforme yo voy reduciendo la diferencia de índice entre este núcleo multimodal y afuera, nosotros lo llamamos que ese campo va a respirar, o sea, va a abrirse. Cuando la diferencia entre el núcleo y afuera es muy grande,
el campo está muy confinado. Cuando esa diferencia es pequeñísima, el campo sale, ¿ok? Entre más salga, más sensible es lo que haga. ¿Cómo lo hacemos? Con líquidos. Nosotros vertimos líquido en la fibra y vamos cambiando el índice de refracción, y lo que esperamos es que esto, de acuerdo a esta ecuación, como el campo se va a abrir, se debe ir a longitudes de onda mayor, ¿no? Entonces fabricamos el dispositivo y la forma de cambiar el índice de refracción fue a través de mezclas de agua con etilenglicol, y vamos controlando o midiendo el índice de refracción. Y ustedes pueden ver que conforme voy incrementando el índice, la señal se va corriendo. Si se dan cuenta, los corrimientos no tienen la misma separación, lo cual es congruente con el hecho de que es un cambio al cuadrado. De hecho, si graficamos todos esos longitudes de onda pico, me da una respuesta cuadrática, ¿no? ¿Cómo lo usamos? La verdad es que hemos hecho tantas cosas que ustedes pueden tomar gasolina, ¿no? Y le pueden adulterar con cualquier cosa y esta cosa lo detecta. Bien simple, el pico se mueve. Si no es el mismo tipo de gasolina, o sea, el pico simplemente se mueve para un lado o para otro, ¿no? Se le puede recubrir con polímero. El polímero tiene un efecto termoóptico mucho más grande que el de la sílica. Lo calientas y tienes un solo temperatura. No sé, hay muchas cosas. Pero la aplicación que a mí me llamó la atención, en un evento, un congreso que hubo en Brasil, yo colaboro con algunos colegas allá en Brasil. Y en esos tiempos, la cuestión de gasol, ustedes saben que en Brasil estos elementos pueden operar su carro o completamente a gasolina o completamente con etanol, ¿no? Y hay algunos, y también en Europa, que antes se diseñaban para tener una mezcla entre gasolina y etanol. Si la cantidad de etanol era 10%, se le nombra E10. Si es el 20%, ese 20 así hasta el 50 o 60, ¿no? Como en México, lo que hacía la gente allá es, ¿qué es más barato, etanol o gasolina? Pues el etanol, ¿no? Entonces, en lugar de darte 20, le echaban un poco más de etanol, ¿no? Y antes lo que pasaba es que el carro estaba diseñado para operar o en E10, o en E20, o en E30, y si no tenía esa cantidad, tenía problemas. Actualmente ya no pasa eso. Los carros vienen diseñados y se llaman vehículos flexibles. ¿Qué sucede? Tienen un sensor que detecta qué cantidad de etanol tiene y el vehículo se acondiciona. Ya no pasa eso. Eso ya tiene algunos añitos, pero me pareció muy interesante. Entonces la idea era, a petición de mis colegas, es ver, bueno, tu sensor lo detecta, y lo que hicimos fue lo siguiente: diseñamos un sensor, aquí está su respuesta en aire, colocamos gasolina y se mueve completamente, y ponemos etanol y también los puede diferenciar. Eso quiere decir que si yo le empiezo a agregar etanol a la gasolina, va a empezar a correrse hacia este punto, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. La gráfica verde es gasolina, la de 87 octanos, pura, y conforme le voy incrementando el porcentaje de etanol, toda la señal se va corriendo, ¿sí? Si se fijan, esto no es etanol nada más, es etanol anhídrido. Quiere decir que el etanol tiene la característica que tiende a absorber agua de forma natural. Entonces lo que pasaba cuando empezamos a trabajar es que hoy hacíamos una medición y a la semana el estudiante le daba ganas de trabajar y ya no daba lo mismo. Hasta que, platicando con un colega químico, él nos dijo, ¿sabes qué? Este es tu problema. Cambiamos y era consistente. Eso significa, y de hecho es un problema, ¿no? Los tanques que usan etanol tienen que tener esa parte de protección. No puede estar absorbiendo agua, porque obviamente pasa lo que les muestro acá. Si nosotros empezamos a incorporar agua, esta muestra tiene 1% de agua, la de en medio tiene 5% y esta tiene 10%. ¿Sí ven lo que pasa acá? De inmediato empezamos a ver un proceso que se llama separación de fase. Quiere decir que el agua y el alcohol se separan de la gasolina.
y eso no es bueno en un vehículo, ¿no? En la figura B lo que hacemos es a quitar la muestra, las ponemos y vemos en un 30, creo que fue 30 o 40 segundos, ¿qué sucede? La que tiene 1% de alcohol, fíjense, se mantiene perfectamente mezclada, pero la que tiene de 5% hacia arriba, por ejemplo, estas, inmediatamente se ve que se empieza a hacer la separación, pero eso no funciona porque simplemente la mezcla no es homogénea. Entonces, si tú quieres quemarlo en un carro, vas a tener problemas. Entonces, lo que hicimos fue probar qué pasaba con el sensor cuando metíamos eso, o sea, meter agua, ¿no? Y esto es lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, este es el corrimiento pico que yo veo conforme voy de gasolina hasta E50, y a cada muestra le íbamos agregando un poco de agua. 0, 1, 2, 3, hasta 4%, todas se mantienen en una misma línea. En cuanto brinco a 5%, ¡pum! Y entre más grande es, se va haciendo peor. Entonces sí teníamos la capacidad de poder identificar eso. No me acuerdo cuándo lo publicamos, pero digo, fue una aplicación bastante buena del dispositivo. ¿Qué más hicimos? Tiene el dispositivo como tal tiene una respuesta de un filtro. Entonces, aquí hay gente que trabaja láseres, ¿no? Entonces, si yo quiero generar un láser sintonizable, necesito pasar la señal de fluorescencia a través de un filtro que me seleccione una longitud de onda. Obviamente es inviable tener un dispositivo donde yo voy a estar cambiando el agua para cambiar el índice de refracción. Entonces la pregunta era cómo le hacíamos para usar un solo líquido y poder generar esos cambios. La respuesta es ponerlo de forma vertical y nosotros hacer que el líquido ascienda o descienda por la fibra. Y lo que sucede es lo siguiente: lo que voy a tener ahora es un dispositivo multimodal, pero con dos secciones, una con ciertas características, otra con ciertas características. La fórmula no cambia significativamente, es exactamente lo mismo, pero considero cada sección dependiendo de la longitud que estoy cubriendo. Lo que hicimos fue probar de nuevo ciertos líquidos y conforme vamos incrementando el nivel, podemos ver que se va cambiando. Aquí sí se mantienen uniformes los cambios y es perfectamente lineal, pero no solo eso, conforme el líquido va cubriendo la fibra, obviamente elimino pérdidas en esa superficie, ¿no? que está expuesta, ¿no? Y entonces la intensidad se va incrementando. Lo que hicimos fue hacer pruebas con diferentes índices de refracción hasta que encontramos uno que cuando empiezas a subir recupera señal, pero el índice después de un punto empiezas a perder un poco de luz. Entonces por eso ven que la señal sube y baja, pero eso me permite mantener cierto nivel de señal en un espectro más amplio, ¿no? Hacemos una cavidad en anillo, esto es muy estándar, lo encuentran en cualquier libro. Y únicamente en lugar de usar fibra dopada de herbio o euterio, lo que usamos es un amplificador de semiconductor, y lo que obtenemos es un contraste bastante alto y casi 90 nanómetros de sintonización con un solo dispositivo. ¿Okay? Tenemos más cosas, pero obviamente por tiempo no se los puedo mostrar. Como conclusiones, quisiera cerrar dos puntos muy importantes. Una es, creo que con los ejemplos que les acabo de mostrar, se puede ver el nivel de aplicaciones que se puede tener con este tipo de dispositivos en diferentes áreas. Y el segundo, que va de la mano del primer comentario, un poquito dirigido a los estudiantes, es importante ver diferentes áreas o qué están haciendo alrededor, no nada más enfocarse en lo que ustedes hacen, porque algunas aplicaciones que nosotros hemos hecho con estos dispositivos, lo que hemos hecho es llevarlo a otras áreas. Nosotros aportamos la óptica y la otra persona le hace lo que le tenga que hacer, combinamos y sacamos publicaciones. ¿Okay? Y si resuelven un problema o se meten a averiguar un tema, métanse a profundidad. O sea, entiendan perfectamente cómo está funcionando. Una vez que entiendes cómo funciona algo, y si tienes algunas ideas adicionales, puedes generar más cosas. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a Daniel por esta plática y tenemos tiempo para algunas preguntas. Mauricio. De los dispositivos que
presentaste al principio, ¿qué tan lejos están, por ejemplo, para hacer un face stepping bien controlado en un arreglo tipo Maxender, que metas la referencia por un lado y que a la salida tengas bien estepado tu referencia? Pues? Mira, creo que la respuesta está simple. Nosotros cuando vimos esto, comenzamos a diseñar un láser sintonizable de forma integrada y con un rango bastante amplio. Inicialmente no encontramos ninguna patente, y de hecho el abogado de patentes de la universidad ya estaba de que ok, está bien, vamos nomás. En el transcurso de lo que se estaba haciendo nos dijeron, espérense tantito, GDS Uniface, que ya no sé si existe ahorita, pero ellos patentaron eso, y como a los 2 años de eso, ellos tienen en el mercado un láser sintonizable que funciona usando este dispositivo, por ejemplo. Entonces, sí hay, mira, desafortunadamente es como todo, ¿no? O sea, el nivel de diseño y desarrollo tecnológico va de la mano, al menos en óptica integrada. Pongámoslo yo siempre decía esto, entre más pequeño quieras hacer el dispositivo, es la lana que te va a costar el equipo. Y aplica un poquito también para el diseño. Entonces, sí podíamos hacer, pues nosotros podíamos hacer muchas cosas. Sin embargo, no teníamos todas las capacidades. Por ejemplo, en algunos dispositivos usábamos ataque químico, o sea, ácidos, y hubo una parte donde tuvimos forzosamente que usar ataque en seco. ¿Qué hacíamos? Fabricábamos hasta una parte, empaquetábamos, la mandábamos a un colega en California. Él hacía el ataque, nos regresaba la muestra y seguíamos. Entonces, a eso me refiero, o sea, la aplicación o que el grado de nivel de desarrollo. Yo creo que hay empresas que lo están usando, sobre todo en láseres sintonizables y en algo de switcheo. ¿Sí? Y otra vinculada rápido, nada más, y esto es por curiosidad, desde el punto de vista del modelado físico y matemático, ¿qué tipo de teoría es la que se usa para toda esta integración? Lo que te muestro es... Digo, porque las autoimágenes es muy general y es macro, pero... Sí, en esto puedes usar, o sea, para guías es beam propagation, BPM, no es nada complicado. Pero tenemos otra pregunta. No sé si ya lo probaron como un modulador, digamos, en el que tú ves que le metes voltaje, corriente, mueves ahí la fase. La velocidad de la cual responde, digamos, si le metes pulsos a 10 MHz o GHz, ¿cómo es la respuesta que hay dentro? Sí, es lo que le comentaba hace rato a Francisco. O sea, si es voltaje, es muy rápido. O sea, han demostrado dispositivos hasta 20 gigas, ¿no? Usando voltaje. O sea, con voltaje no hay problema, voltaje es muy rápido. Con corriente, el problema es que tú inyectas portadores, ¿no? Tú remueves la corriente y todo eso se tiene que difundir. Entonces, lo que la gente hace es, o sea, usan, le llaman push-pull, o sea, tú empujas los electrones y después cambias la polaridad y aplicas ahora un campo eléctrico y eso lo saca inmediatamente y con eso aumenta la velocidad. No, pero me refiero a, digamos, tienes 10 GHz, ¿cómo está? O sea, hay, la luz que sale en parte o sea, no hay un retardo ahí adentro. Mira, las mediciones que se hacen ahí requieren un equipo más especializado. Lo que hace es se mide, es lo que le llaman el diagrama de ojo. Tú mandas señal, la modulas, checas respuesta, o sea, con un fotodetector y puedes generar el diagrama. Dependiendo de qué tan cerrado está el diagrama, qué tan abierto está, es que también funciona a esa frecuencia. Y lo que te puedo decir es en dispositivos similares, o sea, que usan pozos cuánticos múltiples. En el caso de voltaje, te digo, sin problema pueden llegar a 20 GHz. En el caso de corriente, los que estaban haciendo eso de push-pull eran los de Intel, y a mí hace años andaban alrededor de 10 GHz sin problema.
existe otra tecnología que pues compite con esta, guías de onda de cristal fotónico, donde hay sensores, hay estos conceptos. ¿Cuál es la comparación de una y otra? En términos de sensado. Ok. En términos de sensado, depende un poquito, yo diría mira, si nos vamos a cristales fotónicos, ahí el cambio pudiera ser mayor, depende, porque obviamente dependiendo cómo fabriques el cristal fotónico, puede ser que lo que tú vayas a medir cambie completamente la estructura del cristal, o el background, ¿no? Yo creo que hacer una comparación directa está un poquito complicado. Hemos hecho muchas cosas, sí, por ejemplo, en lugar de tener una fibra sólida, por ejemplo, ¿no? Incorporamos líquido dentro de la guía, dentro de la fibra. Usamos un capilar, pusimos líquido, el líquido funciona como una guía líquida. Y cuando calentamos, por ejemplo, alcanzamos sensibilidades del orden de 20 nanómetros con 1 grado centígrado. Y creo que eso en sensores semiconductores, incluyendo cristal fotónico, no creo que lleguen a esa orden. Entonces depende un poquito de la aplicación y depende mucho de la estructura. Así tan como comparar directo está un poco complicado. Yo compararía un poco más con, dependiendo de la tecnología o el dispositivo. ¿Qué he visto en el caso de sensado? No usan estructuras como este tipo, usan más silicio sobre aislante y tratan de hacer la capa de silicio lo más delgado posible. Tan delgado que el campo sale tanto que cualquier cosa que le pones arriba, pues obviamente va a tener una mayor sensibilidad. Entonces ya depende un poquito más de las habilidades de poder diseñar y que puedas fabricar, creo yo. Pues para una última. Sí, una última. Doctor, nosotros hemos fabricado este tipo de dispositivos, casualmente, donde sí utilizamos fibra monomodo, la acoplamos a fibra multimodo y bueno, la salida monomodo. Lo que pasa es que nosotros nos estuvimos retroalimentando mucho de la bibliografía actual, ¿no? Lo más actual, y resulta que los chinos encontramos que andan por sensibilidad, bueno, lo que le explicaba usted ahorita, pero como muy elevadas, ¿no? Andan en el orden de los 2500. Entonces nosotros, estoy hablando ya más bien en aplicaciones Sí, ya pero ¿en qué dispositivo? ¿En multimodal? Sí, exactamente. En estos lo aplican mucho a sensores de temperatura, sobre todo, pero andan en sensibilidades muy altas. Nosotros lo máximo que hemos alcanzado acá es 700 nanómetros, pero ya le digo, los chinos andan como muy... Pero, un momentito, sí le quería comentar. El proceso de fabricación de nosotros coincide totalmente con el de usted. De hecho, la fibra multimodo que nosotros empleamos, la guía multimodal, es así, todo núcleo. Y pues sí, las longitudes de la imagen que encontramos, o sea, todo como usted. Ahí el único detalle es que la fibra multimodal que empleamos, pues ya no tiene un índice tan alto, sino que tiene un índice más bajo, porque estamos tratando de buscar otras aplicaciones, no específicamente esta que usted mostró para índices altos de la gasolina. Pero bueno, a lo que quería llegar es que sí estamos ya dando pasos, pero que sí está muy avanzada esta tecnología, ya le digo por los chinos, porque estamos como siguiendo mucho. Es que mi comentario va que con los chinos hay que tener cuidado. Sí, el proceso de fabricación de ellos. No, el proceso de fabricación es el mismo. Okay. Pero tú puedes tal vez modificar la parte multimodal para que, por ejemplo, hay gente que usa campo evanescente, tapers, ¿no? Manteniendo cierto número de modos, puedes usar, nosotros recubrimos con una capa delgada de nitruro de silicio que tiene un índice muy alto, pero si lo mantienes delgado hace que el campo, o sea, hay en mil cosas. Yo la sugerencia que les doy es que cuando vayas a tomar una referencia, checa que esa referencia sea de un grupo que tiene una buena reputación.
Y también hay que tener cuidado con lo que se reporta. La sensitividad acá es una curva exponencial. Obviamente, si yo me pongo en esta parte, la sensitividad es baja, pero si me pongo en la mera orillita, pues es casi una vertical, ¿no? Entonces yo te reporto sensitividades de 10.000, pero voy a poder medir como no sé, 1.4 a 1.42, ¿no? Eso no sirve nada. Sí. Entonces sí hay que tener un poco cuidado de ver qué rango están tomando, Sí, porque eso lo he visto. doctor, en ese sentido, sí, o sea, sí entiendo muy bien lo que nos está diciendo, pero sí, o sea, ellos, o sea, salieron 2 papers casualmente este año y sí son rangos amplios. O sea, no es que se restringieron como para tratar de que fuera demasiado, sino que sí obtuvieron en un rango muy amplio, como que sí hay que darle No, una mira, mirada. de hecho te agradecería si pudieras mandarme. Sí, se lo envío. Ok. Gracias. Bueno, pues agradecemos a Daniel.